Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de programación de robots con Arduino. Yo soy el profesor Rubén Loredo Amaro, catedrático del ICES Campus 2000 y doy clases en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en la eh, Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos. Entonces, lo que les quiero enseñar el día de hoy es cómo hacer un pequeño robot con una plataforma que es muy popular y muy fácil de programar, que está al alcance de todos. Y pues ustedes que son de bachillerato, jóvenes que son entusiastas de la tecnología y que quieren aprender algo de robótica, pues aquí les tengo un pequeño proyecto y eso es lo que vamos a estar haciendo en este taller de robótica. Entonces vamos a construir y vamos a ver cómo es el proceso de armado y de programación de todos los elementos que intervienen en este pequeño robot educativo. Y bueno, ya entrando con la presentación de este pequeño taller, vamos a ver que todo partimos con una plataforma. Y en esta plataforma pues simplemente tenemos dos llantas y una pequeña llantita que no tiene, que rueda libremente. Y esta plataforma se le llama que es de tracción diferencial porque según sea el movimiento de las llantas, pues va a ser la dirección resultante que va a tener el robot. Entonces, si las dos llantas avanzan hacia adelante, pues es obvio que el robot avanzará hacia adelante. Pero si hay una diferencia de giro entre cada una de estas llantas, pues habrá un movimiento resultante. Entonces, si el motor A gira en contra de las manecillas del reloj y el motor B a favor de las manecillas del reloj, pues este va a provocar un giro sobre el propio eje del robot y ese giro pues será hacia la izquierda, mientras que si el motor A y el motor B juegan ahora en contra en sentido, pues ahora se moverán con un giro hacia la derecha. Y bueno, si nosotros esto podemos hacer que el movimiento de este robot sea controlada por esas dos llantas, ¿sí? Pues podemos nosotros desarrollar un programa en lenguaje C++ que vamos a programar en la memoria del microcontrolador Arduino para tal propósito. Entonces, pues bien fácil, yo aquí tengo un código y ese código me dice me dice que si yo quiero ir hacia adelante, debo de establecer la velocidad y debo de establecer el sentido de la dirección de las llantas. Entonces, CW quiere decir que va a favor de las manecillas del reloj, se espera un tiempo y luego para, ¿sí? Entonces, este es un bloque de programación que yo voy a estar utilizando en el código que estoy desarrollando de mi robot. Lo mismo sucede si yo quiero hacer un giro a la izquierda, pues el motor A o la llanta A girará en contra de las manecillas del reloj y el motor B a favor de las manecillas del reloj. Y eso provocará un giro y será un giro hacia la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tenemos aquí también que yo quiero un giro a la derecha, entonces el motor A irá a favor de las manecillas del reloj y el motor B en contra de las manecillas del reloj. Yo creo que es fácil de entender cómo puedo yo mover este robot sin yo tener una dirección de manubrio. Y se parece mucho a la tracción diferencial que utilizan los tanques de guerra o los tractores, ¿verdad?
Entonces, simplemente hay diferencia de velocidades entre las dos llantas y eso hará un movimiento resultante del robot. Bueno, entonces, pero ¿quién controla a los motores? Y los motores son controlados por este circuito que está aquí, ¿sí? Este circuito es un circuito muy popular, muy fácil de utilizar, se utiliza en infinidad de proyectos escolares y también de proyectos universitarios para el control de motores de corriente directa. Entonces, este es un módulo de control de motores que tiene un integrado que tiene la nomenclatura L298N, ¿sí? Y aquí podemos ver dos micromotores, ¿sí? El motor A, el motor B. Y esos dos micromotores son los que le darán la fuerza necesaria para que se pueda mover el robot, ¿sí? Las líneas de control aquí es donde se conecta hacia la computadora o hacia el microcontrolador. Estas tres líneas de control, por ejemplo, el motor A tiene una línea de habilitación y tiene dos líneas IN1, IN2, que serán las que moverán el robot o el motor a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. ¿Sí? O sea, eso es lo que hará que cambie de giro cada uno de los motores. Entonces, en pocas palabras, yo lo que tengo aquí es un circuito que puedo controlar la velocidad del motor, ¿sí? Y puedo controlar también el sentido de giro del motor. Bueno, pues aquí yo necesito unas baterías. Estas baterías son de 3.7 voltios. Y sumando me darán aproximadamente 7 voltios a la salida, dependiendo qué tanto están cargadas las baterías. Y bueno, el esquema interno de ese driver controlador de motores sigue esta lógica. Entonces, fíjense, aquí este es un motor y estos triangulitos que van ahí son los amplificadores que le mandan corriente para que funcione en un sentido o en otro, ¿no? Entonces aquí yo tengo una línea que se llama IN1, IN2 y tengo una habilitación. Lo mismo sucede con el motor B, nada más que aquí será IN3, aquí será IN4 y aquí será IN5. Sí, y responda a esta tabla de verdad, ¿verdad? Cuando rápidamente, para no entrar en mucho detalle, yo tengo que programar esta tabla de verdad en código en el Arduino para poder yo controlar los motores que tengo ahí. Y bueno, ahí está mi código necesario para echar a andar a un motor. Entonces, esta tabla de verdad que tengo aquí, o estados lógicos con el cual yo puedo controlar a mi robot o a los motores de mi robot, pues ahora los voy a programar en este pequeño código. Y este código es el que yo voy a utilizar para controlar a mi robot. Y este código fue escrito en lenguaje C++, ¿no? Muy popular hoy en día, ¿no? La programación en lenguaje C++. Continuando con este pequeño proyecto o taller, pues vemos que la tracción diferencial yo la voy a controlar por medio de este circuito, ¿sí? Dependiendo de la velocidad que tome cada uno de los dos motores, va a ser el movimiento o la dirección que va a tener. Entonces, recapitulando un poquito, veo que si los dos motores van hacia adelante, obvio el robot va hacia adelante. Si va hacia atrás, igualmente. Pero si uno gira con mayor velocidad hacia enfrente y otro con velocidad contraria hacia atrás, pues esto me va a provocar un giro hacia la izquierda. Lo mismo sucede si uno va con una velocidad hacia enfrente y otra velocidad hacia atrás,
pues eso me va a provocar un giro hacia la derecha. Y eso es lo que trato de explicar aquí. Y esto es lo que viene aquí ya implementado en el circuito de control eléctrico, ¿sí? Eléctrico, electrónico. Y aquí está el, el código para mover esos motores de esa tal forma que yo les digo, que vemos nosotros ya acá, ¿sí? Entonces aquí ya vemos aquí que el motor A se mueve a cierta velocidad y en un sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y es la misma función que yo tengo acá programada, pero con cada una de las instrucciones eh, ya más, a nivel a detalle. Entonces, a mí no me conviene utilizar siempre o programar todo esto. Lo que me conviene a mí es simplemente llamar una instrucción que se llama motor A o se llama motor B y solamente pasarle los parámetros. Y eso es exactamente lo que yo estoy viendo acá en este código que tengo aquí. O vamos a poner este que está acá. ¿Sí? Bueno, dicho sea esto, de paso, con esas instrucciones yo voy a poder controlar los movimientos de mi robot, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Bueno, el, siguiendo con la programación o siguiendo con mi presentación de estos, de este dispositivo, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, aquí yo tengo otro tipo de motor, pero este motor no gira de continuo. Este es un servomotor y este servomotor se utiliza para controlar los movimientos, o mejor dicho, controlar la posición de ese mecanismo entre 0 y 90, bueno, entre 0, 90 y 180 grados. En otras palabras, esto puedo yo poner un ángulo de 45, de 75, de 32 grados, lo que yo quiera, ¿verdad? Simplemente tengo que darle la orden que a qué posición quiero que se mueva, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo un mecanismo que me puede servir para yo controlar, por ejemplo, el movimiento de una cámara, ¿sí? Puedo hacer un paneo, ¿sí? Un movimiento de paneo y también puedo hacer un movimiento de tilt, ¿sí? O de elevación. Y si ustedes ven aquí, yo aquí en la computadora o en el programa que tengo en lenguaje C, lo que estoy haciendo es decir, bueno, quiero moverme tantos grados, ¿verdad? Y, y yo le digo el valor que quiero, ¿verdad? Entonces, con esta instrucción, servo-pan.write, aquí es donde le digo, ¿sabes qué? Quiero que te pongas en tal posición, ¿verdad? Si yo le pongo aquí 90, se mueve a 90 grados. Si yo le pongo 75, se mueve a 75 grados, ¿verdad? Y este sería el servomotor que controla el paneo de este mecanismo, ¿verdad? Aquí irá acoplada una cámara, ¿sí? Será la visión por computadora que tiene el robot. O puede ser también un sensor que yo necesite apuntar para encontrar la distancia, ¿sí? Entonces, en el otro caso, en el caso que tengo aquí, si yo quiero controlar los movimientos en tilt, entonces yo utilizo esta instrucción servo-tilt.write y ahí yo efectúo el movimiento que yo quiero en tilt. Y bueno, eso es lo que lo vamos a ver en forma práctica ya con el robot que tengo aquí, ¿sí?
Pasando a otro tema acerca del mismo robot, tengo también el caso del sensor ultrasónico. Y este caso, pues es interesante, ¿verdad? Porque el sensor ultrasónico funciona con ondas de ultrasonido. Entonces, se aprovecha, eh, se aprovecha este fenómeno de emisión y, y rebote de la señal, y el tiempo que dure la emisión de ida y de vuelta y lo registre otra vez el sensor. Eso me va a dar una idea de la distancia que se encuentra el objeto. Si yo lo quiero ver ya más detenidamente, yo hago una emisión de una onda ultrasónica, detecta un objeto, ¿sí? Y ese objeto reflejará la onda ultrasónica hacia mi robot. Y el tiempo que se tarde en hacer eso, pues yo a partir de ese tiempo que yo mida, puedo determinar la distancia, ¿sí? Recuerden que pues la propagación del sonido en el aire pues dependerá también de la temperatura. Entonces, uh, pero vamos a despreciar aquí el valor de la temperatura. Diremos que estamos a 25 grados centígrados y nosotros podemos tener una lectura aproximada de cuánta distancia hay entre el objeto y mi robot, ¿sí? Y aquí es interesante porque a nuestro robot le vamos a dar un sentido de percepción, y el sentido de percepción me dará como resultado ciertos movimientos que yo quiera para ir evadiendo obstáculos conforme se vaya encontrando el robot. Es algo muy similar que hacen los murciélagos, ¿verdad? Los murciélagos emiten un sonido ultrasónico y así tienen una ecolocalización de los objetos debido al reflejo de las ondas que ellos van percibiendo de la misma emisión de sonido ultrasónico que ellos realizaron, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy, muy similar a lo que hace este robot, ¿verdad? Y este es el sensor ultrasónico. Y pues vamos a ver qué podemos hacer con este sensor ultrasónico, ¿sí? Entonces, pues ahí calculamos la distancia que se encuentra este objeto con respecto al robot. Y pues es muy fácil de yo saber cuál es la distancia. Entonces, con esta función que se llama sonar.ping-cm, me va a dar la distancia en centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Esto me va a dar la distancia en centímetros en cuanto está el objeto de distancia. Ahora, si yo quiero acercarme a un objeto pero sin colisionar a él, lo que debo de hacer es lo siguiente. Entonces, si ustedes tienen un poquito de conocimientos de programación, se van a dar cuenta que esto es muy fácil, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, si tienes una distancia ya predeterminada, tú empieza a mandar al robot a que avance hacia adelante, ¿sí? Porque fíjense, está el robot avanzando hacia adelante, pero cuando llegues a esa distancia, te detienes, que es esta parte que está aquí, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer la simulación aquí en esta diapositiva. Entonces, lo que va a suceder es de que el robot avanzará hacia adelante y cuando detecte el objeto que ya está próximo, que ya se cumplió la distancia que yo quiero para evadir mi obstáculo, pues, pues simplemente se detendrá, ¿sí? Y se detendrá a la distancia que yo le haya calculado. En este caso, pues fueron 10 centímetros, ¿no?
Y bueno, pues esto es el esto es hablando acerca del sensor ultrasónico, ¿sí? Entonces, el sensor ultrasónico emite un haz de sonido en alta frecuencia, no lo escuchamos, rebota ese sonido en el objeto, el tiempo que tarda en llegar, ese tiempo me va a hacer en la memoria del microcontrolador, ahí es donde se va a calcular la distancia, ¿verdad? La distancia en este caso en centímetros. Y bueno, pues lo hacemos en un lenguaje de programación mediante estas instrucciones que tengo aquí, ¿verdad? Es esta en particular la que me interesa, ¿verdad? Se fijan, es una simple instrucción. Aunque, pues, esta instrucción está dentro de un programa más elaborado, ¿sí? Entonces, siguiendo, yo también puedo presentar datos con mi robot. Y los datos que quiero presentar, pues generalmente lo puedo hacer mediante una pantalla. Y esta pantalla es una pantalla LCD de 2x16. Y bueno, esta pantalla LCD 2x16 también cuenta con un módulo que nos ayuda para conectar esa pantalla a una red que se llama I cuadrada C, ¿sí? Que es un bus de comunicación I cuadrada C. Entonces, aquí resulta interesante tener un bus de comunicación I cuadrada C porque yo puedo conectar diferentes dispositivos en esa red, ¿sí? Y decir quién va a controlar toda esa red. En este caso, el que controla se llama master y todos los que obedecen se le llaman esclavos, ¿sí? Entonces, el master manda una información a la red y cada uno de los esclavos verificará si esa señal que envió es para ellos y en caso de que sea para ellos, él contestará. Y esto es algo muy útil porque nos ayuda a tener menos líneas, ¿sí? De comunicación y de control. Y aquí solamente se reducen a dos líneas de control. Entonces tengo una línea de datos, ese es SDA, y tengo una línea de sincronización que es SCL. ¿Sí? Entonces está el Arduino y él se puede controlar, él puede comunicarse con un dispositivo, un sensor, o puede conectarse con otra computadora, en este caso es un Raspberry Pi, o se puede conectar con otro dispositivo, por ejemplo un convertidor análogo digital, o por un sensor de presión barométrica, un giróscopo o un acelerómetro o un sensor de temperatura o un sensor de posición o diferentes circuitos que puedan conectarse en esa red, ¿sí? Y bueno, pues si yo quiero mandar datos de lectura para la que yo quiera mostrar al usuario, simplemente el microcontrolador mandará esos datos y los enviará hacia la pantallita LCD que tiene un protocolo I cuadrada C y ese protocolo I cuadrada C puede ser utilizado para conectarse en ese bus diferentes dispositivos, ¿no? Es como una red de computadoras, pero en más pequeñito, ¿verdad? Cada dispositivo, cada chip, cada circuito tiene una dirección y a esa dirección se le va a llamar o se le va a preguntar acerca de los datos que él pueda aportar para todo el sistema, ¿sí? Entonces, el robot que nosotros tenemos tiene una pantalla LCD de 2x16. Y bueno, llegamos a la parte de la comunicación de datos.
Aquí en la parte de comunicación de datos hemos elegido un módulo que es muy popular, es muy barato de conseguir. Este es un módulo HC06 y este módulo que está aquí me permite tener una comunicación inalámbrica con el robot. Entonces yo voy a programar ese dispositivo y ese dispositivo se programa como los modems, igual que los modems. Utiliza comandos AT. Y los comandos AT fueron desarrollados ya hace mucho tiempo, ya tienen bastantes años que se desarrolló ese protocolo. Y los comandos AT sirven para configurar sobre todo modems o dispositivos de comunicación de datos. Y yo aquí a este módulo pues lo puedo utilizar para que el robot se pueda comunicar con un teléfono celular, ¿sí? Y que puedan compartir datos entre el teléfono celular y el robot, ¿sí? Y puedan tener una comunicación. Puedo estar controlando yo mi robot por el teléfono celular o puedo tener un enlace inalámbrico entre el robot y mi computadora utilizando el Bluetooth, ¿sí? Que es lo que voy a hacer yo aquí en este pequeño curso taller, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado acerca de los comandos AT, aquí está. Esto quiere decir attention, ¿verdad? Aquí yo le voy a poner el nombre del dispositivo, la velocidad de transferencia de datos a la cual yo voy a estar trabajando y le voy a poner un pin de configuración o una pequeña clave para que cuando mi computadora necesite conectarse al robot, pues se emparejen y el emparejamiento pues va a ser por una clave que van a compartir los dos. Igual que hacen ustedes cuando quieren enlazar un dispositivo Bluetooth a su celular o a una computadora. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este módulo Bluetooth y este módulo Bluetooth me sirve para enlazarme con mi robot a cualquier otro dispositivo utilizando este protocolo de comunicaciones Bluetooth. Y bueno, teniendo ya una visión general de todo lo que implica este pequeño proyecto de robótica, pues tenemos aquí al microprocesador o al microcontrolador, mejor dicho, al microcontrolador Arduino, ¿sí? El microcontrolador Arduino pues es un microcontrolador de 8 bits, ¿sí? Y que tiene puertos de comunicación con diferentes dispositivos. Y bueno, yo les decía, bueno, aquí tengo yo mi control de motores y estas serían las líneas de comunicación hacia el control de los motores y los controlaría a través de estos puertos que están aquí. Aquí yo tengo mi sensor ultrasónico y lo conecto por estas líneas a esta parte de los puertos del Arduino. Aquí tengo mi módulo de comunicación Bluetooth, del que habíamos hablado en anteriores ocasiones, o el que había hablado aquí en la vez pasada. Y también aquí tengo los servomotores para controlar la posición de la cámara, ¿no? Para tener los movimientos de paneo, de pan y tilt, ¿verdad? Y fíjense dónde se conecta. También puedo tener sensores infrarrojos. Estos sensores infrarrojos son muy útiles para los robots seguidores de línea. Entonces, si tú tienes una línea, esos sensores van a ver que el robot no se salga de esa línea. ¿Sí? Son 3. Entonces, el algoritmo de programación que se va a tener en el Arduino, lo que hace es de que siempre debe estar en un sensor y si hay una variación, pues va a corregir el movimiento del robot para que siempre vaya centrado con el sensor que tienes aquí en medio. ¿Sí? Si se sale de la raya, bueno, pues ahí lo va a estar sensando, ¿no? ¿Por qué? Porque emite una luz infrarroja y si es un material blanco,
pues va a recibir esa luz con mayor intensidad, y si es un material opaco, pues va a recibir esa luz con menor intensidad. Y estos controles que tiene aquí son para calibrar la sensibilidad de estos sensores infrarrojos y que vaya siguiendo la línea que quiera seguir el robot, ya sea una línea blanca o puede ser también una línea azul, o perdón, una línea negra, ¿no? Y acá tenemos la pantalla LCD y el chasis con que les había dicho desde un principio, donde partimos con todo este circuito. Y aquí las baterías, el portapilas, ¿sí? Y por acá tenemos un acelerómetro, que es un sensor que siente la posición en que está el robot, ¿verdad? Si se desplaza hacia enfrente, hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Y también tiene un giróscopo, que es un sensor que determina cuánto gira el robot, ¿sí? Y estos sensores, el acelerómetro y el giróscopo, pues yo los puedo utilizar para un tipo de navegación que se llama navegación inercial, ¿sí? Si conozco la aceleración, puedo conocer también la velocidad, y también puedo conocer la posición, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el esquema principal que tiene este robot, y vamos a verlo ya funcionando en la práctica, ¿sí? Entonces, aquí tengo el programa, en lenguaje C, ¿sí? Entonces, pues lo voy a describir así eh, rápidamente, qué es lo que incluye este programa. En la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, tú vas a aprender a cómo programar computadoras, cómo puedes programar dispositivos electrónicos, y también vas a aprender a todo lo que se necesita para la tecnología de, de programación en HTML, en JavaScript, en Python, ¿sí? A utilizar bases de datos, todo lo que tenga que ver con la tecnología y con la parte de las ciencias computacionales. Lo puedes ver aquí en la ingeniería en sistemas computacionales, ¿no? Como administración de centros de cómputo, redes de computadoras. Y esto solamente es una parte de lo que se ve en las carreras de ingeniería, ¿sí? Entonces, este es un típico programa en lenguaje C++. Entonces aquí yo declaro mis librerías, ¿verdad? Aquí declaro mis librerías, aquí declaro mis constantes del programa y mis variables, y aquí hago uso de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces aquí declaro una variable que la instancio y hago un objeto a partir de los atributos que tiene esa librería servo, y así sucesivamente, ¿no? Y todo este código que tengo aquí me sirve para programar el robot, ¿sí? Entonces, voy a irme a la parte medular. Entonces, aquí, si recibe un dato por el puerto serie, en este caso el puerto serie es el Bluetooth con el cual va a estar emparejado mi robot. Entonces, si recibe una W, y fíjate que es una W, entonces el robot va a ir hacia adelante, ¿sí? Y si recibe una S, el robot va a ir hacia atrás. Si recibe una A, el robot va a ir hacia la izquierda. Y si recibe una D, el robot irá hacia la derecha.
Si recibe una V, yo le programaré la velocidad con que avance el robot. Y si recibe una T, yo le programaré el tiempo con que avance el robot. ¿Sí? Si yo le pongo una X, pues le voy a decir a mi servomotor lo que quiero que se mueva en el paneo. Y si recibe una Y, le voy a decir a mi servomotor lo que quiero que reciba en la elevación o en el movimiento tilt de la cámara. ¿Sí? Si yo le mando una M, lo que me va a contestar el robot es a qué distancia tiene el objeto más próximo que tiene enfrente. Y me va a dar la distancia en centímetros. Y si yo le mando una Z, el robot avanzará hacia, hacia el objeto y quedará a 10 centímetros de distancia antes de colisionar. Aquí le voy a cambiar a 5, ¿sí? Para que quede más cerca. Y si yo aplano la letra, si yo mando un carácter nulo con la barra espaciadora, pues simplemente voy a parar mi robot. Y básicamente, esos serían los casos que tengo yo programados en el robot. Y bueno, aquí en esta parte de aquí es donde yo mando un letrerito que dice ICES Campus 2000, ¿verdad? Ingeniería mecatrónica. Y eso lo pongo en mi pantalla, ¿sí? En la pantalla del robot. Bueno, entonces, pues vamos a ver. Primero voy a enseñarles la pantalla de mi robot, ¿sí? Entonces, aquí tengo mi robot y vamos a ponerlo por aquí. Espero lo puedan ver, pero ahí dice ICES Campus 2000, Ingeniería Mecatrónica, ¿no? Que es lo que tengo programado por aquí, ¿sí? Ahí está. Voy a ponerlo por acá, ¿sí? Ahí está mi robot. Y esto es lo que tengo ahí, lo que tengo programado. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Sí, es esta parte de aquí. Esto es lo que yo mandé a la pantalla. ¿Sí? Ahora, si yo quiero controlar el robot, vamos a utilizar una terminal. Una terminal de un puerto serie. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que pongan atención aquí a mi robot. Voy a mover un poquito mi cámara. ¿Sí? Va a haber un cierto retardo por cuestión del enlace que tengo con esta cámara. Pero si yo primero tengo que establecer la velocidad con que quiero que se mueva mi robot. Entonces tengo la velocidad con que se mueven los motores. Va en este sentido. 0 es máxima, perdón, 0 es estar parado y 255 es la máxima velocidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una velocidad de 255, ¿sí? 255 y yo lo envío a mi robot, ¿sí? Y ahí ya me contestó que tiene esa velocidad. Y le voy a dejar un tiempo de respuesta de 50 milisegundos porque yo voy a estar aplanando una tecla y en 50 milisegundos tiene que cumplir esa orden. Entonces aquí le voy, envía 50 milisegundos después de cada orden de que yo aplané una tecla. ¿Sí? Ya estando eso programado con mi robot, yo puedo aplanar la tecla W. ¿Sí? Entonces si aplano la tecla W, voy a poner mi robot un poquito más para acá, no se me vaya a ir. Entonces aplano la tecla W, un instante de tiempo, ahí va, 1, 2, 3. Vamos, 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 aquí. Ahí va. Ahí está. Avanzó. Entonces aplano un tantito la tecla W.
avanza, 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 avanza. Y si le mantengo la tecla W, avanzará más, ¿verdad? Ahora, la tecla S, si aplano la tecla S, pues va a ir hacia atrás, ¿sí? Ahí está yendo hacia atrás mi robot, ¿sí? Hasta hace como un caballito, ¿no? Hace un cierto movimiento donde es tanta la velocidad que hasta pega un brinquito, ¿no? Entonces ahí ahora le doy hacia adelante, ¿verdad? Ahora quiero girar hacia la derecha, que es de los movimientos que habíamos dicho en un principio en la presentación. Y aquí vamos a hacer esto. 1, 2, 3, giro. ¿Ven? 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 Ahí está el giro. Y ya ahí apareció mi sensor ultrasónico. ¿Sí? Entonces voy a alinear mi sensor ultrasónico hacia acá. ¿Sí? Me voy a ir hacia atrás. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a poner aquí este mouse. ¿Sí? Y si yo le doy la tecla M, me dice a qué distancia se encuentra ese mouse. Ese mouse se encuentra a 12 centímetros de distancia. De este punto hasta acá, pues son aproximadamente 12 centímetros. No es muy exacto, pero sí es lo suficiente para tener un estimado de los objetos que hay ahí. ¿Sí? Entonces hay pequeñas variaciones de menos de medio centímetro, dependiendo de las condiciones de la temperatura, pero bueno, eh, es aceptable, ¿no? Es aceptable. Hay otros sensores que son mucho más exactos, como los sensores que utilizan rayo láser para tener un posicionamiento de todo el entorno del robot, pero obviamente son más caros, ¿no? Entonces, si yo aplano otra vez la letra M, ¿sí? Pues ahí me está diciendo la distancia, ¿no? Vean cómo hay una pequeña variación, pero en promedio, pues está entre 12 y 13 centímetros. Voy a acercarme un poquito más a mi mouse y vean cómo ya la lectura cambia. Le doy W, 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 avance, avance, avanza, 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 avanza. Y ahora le doy, saco la medición, ¿sí? Y vean cómo ya cambió la medición. Aproximadamente está el sensor o el robot de mi mouse aproximadamente a una distancia de 5 centímetros. Bueno, pues ahí fue la cuestión de mi sensor ultrasónico. Pero si yo quiero, por ejemplo, controlar el movimiento de los servomotores que tiene mi robot, pues lo puedo hacer de esta manera. Y para eso, pues voy a mover un poquito mi cámara. ¿Sí? Voy a mover un poquito mi cámara para que ustedes lo puedan apreciar un poco mejor. ¿Sí? Ahí está el servomecanismo. Déjenme hacerlo para acá para que puedan ver este robot, ¿verdad? Que está aquí. No sé, ya he llegado al punto donde a los robots ya les pongo nombre. Entonces vamos a probar este mecanismo, ¿no? De los servomotores. Déjenme ponerlo aquí antes. Y vamos a girar hacia arriba para que ustedes vean. ¿Sí? Para que vean cómo se desplaza cómo hay desplazamientos según yo le programo. ¿Sí? Entonces, quedamos que para que haya un movimiento en pan, ¿verdad? Un paneo. Yo mandaba una letra X y luego me pedía un valor de los grados con que quiero que se mueva. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a mandar una X con esta terminal. ¿Sí? Vamos a mandar una X mayúscula y le vamos a decir que, ¿sabes qué? Quiero que empieces en el ángulo 0.
Y vean qué es lo que sucede. Lo voy a dar Send y ya se movió al ángulo 0. ¿Sí? ¿Vieron cómo hizo el movimiento? Si yo quiero un ángulo de 180 grados, ¿sí? Le doy enviar y ahí es donde le doy clic y ya se volteó el servomotor. Y aquí debe de haber una cámara, ¿no? Pues por ahí tengo la cámara, déjenme ver dónde está. No la tengo a la mano, pero bueno, ahí debe de haber una cámara. Y si le pongo X, o sea, el movimiento de paneo, lo pongo en 90 grados, pues ahora va a ver hacia enfrente mi servo. Le doy Send y ahí está viendo hacia enfrente mi servomotor. ¿Sí? Y ese fue el movimiento de paneo. Ahora, si yo quiero tener un movimiento de elevación o de tilt, entonces le vamos a poner aquí Y y le vamos a poner por ejemplo, en 0 para que vean desde qué rango se mueve ese servomotor. Entonces le damos aquí, Send. Ahí es 0. Ese es el 0 de ese servomotor. Y si yo le pongo 0 y el otro máximo, bueno, es el otro valor que tengo, 0 es 180, que sería el otro extremo. Le doy Send. Ahí está, 180. Entonces, un valor intermedio por ahí podría yo poner aquí Y igual a 45 grados y muevo mi servomotor a 45 grados, ¿verdad? Y ahí yo puedo estar controlando el movimiento de mi cámara. Y bueno, quiero que vea hacia enfrente y pues lo pongo a 90 grados, ¿sí? Ahí está 90 grados. Quiero que baje un poquito más. Le puedo decir que sea 120 grados. ¿Sí? Le doy Enter. Ahí bajó a 120 grados, ¿no? Con respecto a la horizontal de ese servomotor. Y bueno, pues puedo tener también aquí otro tipo de movimientos. Yo aquí estoy utilizando una terminal de puerto serie. Pero esta terminal de puerto serie está conectado, está enlazada por el Bluetooth. ¿Sí? Y el Bluetooth es el que establece la comunicación con mi robot. Y pues si ustedes ven, pues no hay ningún cable que esté conectado a la computadora. Todo está inalámbricamente. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a proceder a manejar el robot. ¿Sí? En la pista que tengo allá abajo. Entonces, permítanme un momento mientras se prepara el robot. ¿Sí? Voy a dejar de transmitir por una cámara para llevar esa cámara hacia el otro lado. Y yo ya tengo preparada una pista. Sí, ya ahí está mi pista. Ahora déjenme activar la otra cámara. Ahí está activada la cámara. ¿Sí? Y voy a agarrar mi robot. Aquí está el robot. Muy simpático, por cierto. Entonces aquí está el robot. ¿Sí? Si ustedes lo ven. Y lo voy a poner ahí en la lista, en la pista.
Ahí va, ahí va, ahí va. Lo ponemos ahí. ¿Sí? Y bueno, pues ahora vamos a manejarlo, ¿no? Vamos a manejarlo a la distancia. Y vamos a hacer esto que está aquí. Entonces me voy aquí a la terminal y quedamos que con W avanza, ¿verdad? Sí, lo hace con una velocidad más o menos grande y se ve la inercia del robot. Hay que cuidar esas cuestiones porque se puede volcar. Giro el robot, ¿sí? Giro el robot. Puedo avanzar hacia adelante, ¿sí? Y giro otra vez, ¿sí? Y puedo avanzar hacia adelante. Puedo tumbar esa, esa caja que está ahí. Puedo voltearme, ¿sí? Y irme hacia adelante. Y bueno, voltear hacia acá. Puedo sacar la distancia con que se encuentra ese objeto, ¿verdad? Poniendo la letra M. ¿Sí? Y bueno, ese objeto se encuentra a 73 centímetros. Vamos a darle vuelta. Y fíjense, ya detectó ahí otro objeto que está a 42 centímetros, ¿no? Déjeme volteo. Volteo. Me voy un poco hacia atrás. Fíjense cómo la velocidad es un poco elevada. Entonces le voy a poner una velocidad no tan grande. Le voy a poner una velocidad. Vamos a ver si con 150 está bien. ¿Sí? Y le mando esa velocidad. Ya recibió la velocidad. Y bueno, voy a hacerlo hacia adelante para ver qué tal. Ya es un poco más lento. ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a poner una de las cajitas para que sea un obstáculo. Ahí está la cajita. Está enfrente de él, ¿verdad? Y bueno, vamos a mandar el comando Z. Aunque dejé la distancia un poco abierta. Vamos a ver qué hace. ¿Sí? Avanza y queda a 10 centímetros de distancia del obstáculo, ¿no? Evadiendo ese obstáculo. Y bueno, pues esto es lo que tenía preparado para ustedes. En realidad hay muchas cosas que hay que hacer en robótica. Los invito a que se den una vuelta, pidan informes en la carrera de ingeniería en mecatrónica y en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del ICES Campus 2000. Y pues estamos todos aquí para atender cualquier inquietud, necesidad que ustedes tengan en cuanto a lo que ustedes quieren estudiar, ¿verdad? Entonces, pues esto fue un pequeño taller que preparé para ustedes de cómo construir un pequeño robot de proyecto educativo. Y bueno, pues aquí están todas las cuestiones que ustedes tienen que ir aprendiendo. Van a necesitar estudiar eh, algo de matemáticas, no les voy a mentir. Tienen que estudiar física, eh, programación. Y bueno, pues el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, ¿sí? En el Campus 2000 es donde nosotros estamos aquí para darles la mejor oferta educativa en cuanto a las ingenierías que hay aquí en la región, ¿verdad? Y por mi parte, pues ha sido un gusto atenderlos y pues me dio mucho gusto compartir este pequeño proyectito, ¿verdad? Con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Espero yo verlos aquí
en el salón de clases ya en la universidad. Muchas gracias y hasta luego.